Nada de temas personales, señora Boluarte. Todo funcionario público está obligado a declarar su patrimonio por transparencia. Ya, además, de manera regular, actualizar su declaración jurada. Nada de temas personales. Es nuestro deber cuestionar de dónde sale ese reloj tan costoso y usted, como funcionaria pública, responder. Así que no se puede escudar en ese tema, en que es una antigüedad. Si lo fue, declárelo. Si fue una herencia, si lo recibió de alguien, dígalo. Pero nada que no pueda usted justificar, sobre todo cuando hemos tenido antecedentes de políticos que han recibido relojes lujosos como parte de coimas. Vamos a cambiar de información. Nos acompaña en estudios esa noche el analista político Juan de la Puente. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Un gusto. Gracias, un gusto. ¿Qué piensa primero de la respuesta que da la señora Boluarte cuando se le cuestiona por este lujoso reloj que ha portado en varias oportunidades? Bueno, hay una diferencia entre lo íntimo y lo personal, ¿no? Es decir, en un alto funcionario del Estado, como es este caso, todo lo personal se relativiza, incluso hasta lo íntimo se relativiza, porque la propia doctrina, las normas, la jurisprudencia constitucional señala que la esfera íntima y personal de los altos dignatarios del Estado se reduce notablemente en aras del interés público. Y es por eso que la declaración jurada no es una declaración que no sea personal, es personal. Entonces hay una falta de comprensión respecto a la necesidad de rendición de cuentas y de transparencia, ¿no? Exacto, sobre todo siendo la mandataria, ¿no? O sea, y sobre todo porque además no estamos frente a hechos que no podrían ser explicados tranquilamente. Es decir, sí, hubo un error, un olvido, y entonces ahora sí corrijo, actualizo, pero esta resistencia y cubrirse con el parapetarse en lo personal no ayuda a nada. Claro, porque además no llega a responder de dónde sale ese reloj, si fue un obsequio, si ella se lo compró, si ahorró, está en todo su derecho, pero no da ninguna claridad. Sí, además porque tenemos en el pasado, en muchos casos, una modalidad de regalos que podrían ser incluso considerados como sobornos, ¿no? Ajá, es decir, exacto. incluso ya hace muchísimos años, ¿no? Y el asunto de los relojes es un asunto también muy delicado. De acuerdo. Vamos a esperar, por supuesto, las respuestas y exigirle las respuestas a la señora Boluarte. Pero vamos ahora al Congreso. Hay varios temas en el Parlamento de los cuales hablar. Lo último, 5 congresistas de 14 que están siendo investigados por la fiscal Delia Espinosa, ahora la denuncian a ella por varios delitos: abuso de autoridad, prevaricato, usurpación de funciones, porque dicen que no los puede ella investigar, que eso le corresponde a la Fiscalía de la Nación. Pero esta acusación incluso alcanza o tiene como objetivo inhabilitarla de la función pública por 10 años. ¿Es una medida desesperada de los congresistas? ¿Cómo lo interpreta usted? No creo que estamos frente a la defensa de una prerrogativa política del Congreso, que son prerrogativas que están planteadas claramente en la Constitución, en varios artículos. Estamos hablando del uso de la fuerza, de echar mano a un procedimiento de fuerza para impedir una investigación que en este caso sí le compete a la fiscal señalada. Esto es grave porque esta confusión o este reemplazar una prerrogativa política por el uso del poder personal del parlamentario, que evidentemente sí puede hacer denuncias, nadie niega eso, pero usarlo como un mecanismo de defensa procesal, usar el poder que uno tiene para defenderse procesalmente, me parece que ya sale de los marcos de lo constitucional, del reglamento del Congreso. Y sobre todo me parece que es una enorme señal a la opinión pública, porque esta resistencia a ser investigados es como una especie de mensaje a la sociedad, diciendo el crimen también somos nosotros. Y eso me parece que ahora no, pero creo que en el futuro cercano va a tener sus consecuencias por parte de la sociedad. Así lo justifica el congresista Aragón, uno de los denunciantes. Vamos a escuchar lo que ha dicho. No tiene la competencia la señora fiscal suprema. Quien tiene la competencia no es sino el fiscal de la nación. Y eso no lo digo yo. No puede una resolución administrativa, no puede, tajantemente, no puede una resolución administrativa
irse por encima de la Constitución política del Estado. No está descartado de presentar también en las próximas horas o en los próximos días una acusación constitucional contra el señor fiscal de la Nación. No quieren ser investigados, van con todo, incluso, y hago énfasis en esto, buscan la inhabilitación por 10 años de esta fiscal, cuando ayer en el Congreso a la señora María Cordero, teniendo pruebas, audios en los que ella pedía el dinero de sus trabajadores, robándoles su salario, no la inhabilitan porque no es suficiente. Entonces, cuando eres afín a mí, soy un poco más blando, y cuando no, todo el peso de la ley. Es muy probable que haya un tercio de parlamentarios comprometidos con actos que deben investigarse. Y lo que está en discusión es la capacidad de los otros poderes del Estado o poderes públicos para investigar a tan altos funcionarios del Estado que son, en este caso, los congresistas. Si esta ofensiva pasa, entonces estaremos ante una nueva forma de inmunidad parlamentaria, una inmunidad suprema, una inmunidad totalitaria, y ese es el riesgo. En el pasado, otros fiscales supremos han investigado a parlamentarios o a otros de los funcionarios señalados en el artículo 99 de la Constitución. Me parece que ahí no hay una discusión jurídica. Lo que estamos es frente al uso de un mecanismo perverso. Esta perversión constitucional, es decir, echar mano a instituciones que deben ser extraordinarias, de uso delicado, prudente y ponderado, se hace cada vez más frecuente, y eso motiva, nuevamente en este caso se ve una anulación, un bloqueo del equilibrio de poderes, porque el equilibrio de poderes no solamente se refiere a las relaciones entre el Congreso y el Parlamento, el gobierno. El equilibrio de poderes tiene que ver también con esta playa de organismos constitucionalmente autónomos, que son 10 y que participan precisamente en el juego, en el equilibrio de los poderes del Estado. Y ayer, en las declaraciones que da en el Pleno en medio de este debate, el señor Edwin Martínez, me parece que desnudan y evidencian la clase política, con algunas excepciones, por supuesto, pero de lo que hoy es en gran parte el Congreso de la República. Vamos a escuchar lo que dijo. Yo quiero exhortar a los miembros del Congreso de la República a no tener miedo. ¿Cuántos mochasueldos ha habido en el Congreso? ¿A quién se ha sancionado? ¿Cuántas irregularidades hemos cometido nosotros como congresistas? ¿A quién se ha sancionado? ¿Y por qué todo el ensañamiento contra una parlamentaria que ya ha sido sancionada 4 meses en el Congreso? Dejen que la Fiscalía haga su trabajo. El señor Martínez les dice a todos, hay que cuidarnos, hay que protegernos, porque todos somos iguales prácticamente. Y es curioso porque dice, dejemos que la Fiscalía haga su trabajo, pero luego algún día después se denuncia a la fiscal Espinosa. Ahí hay un error también de registro, porque en el pasado sí se ha investigado y denunciado a congresistas que le han robado el sueldo a sus trabajadores. 2 casos, ¿no?, que yo recuerdo, uno de ellos del excongresista Urtecho. Pero lo otro es muy interesante porque confiesa que varios, dice, hemos cometido irregularidades. Es decir, hay una conciencia respecto a que hay una violación de la ley, una violación de la legalidad, y entonces resistamos. Eso ya es pasar a una etapa distinta, ¿no? A un momento distinto. Ya es, en el caso de este grupo de parlamentarios, que yo sospecho que pueden ser hasta 1/3, ya es el parlamentarismo lumpen. Es otro momento, es otra circunstancia, y es una etapa superior de esta crisis política. O sea que todos se protegen entre todos, ¿no? Porque aparentemente habrían 12 mochasueldos, probablemente más, como señala usted, y estamos en medio de una clase política en el Parlamento que está siendo investigada, que no quiere ser investigada, que tienen acusaciones. ¿A dónde vamos? Ahora, sí habría que reconocer que el día de ayer hubo la fuerza suficiente para producir por lo menos una reconsideración para suspender a la congresista. No sé si un poco de conciencia o de vergüenza. Ambas cosas, ¿no? Porque yo creo que el resultado de esto ha sido, por lo menos, dejar en evidencia que hay un sector de parlamentarios que quiere protegerse. Yo incluso ni usaría, hasta las palabras ya en este caso son mal usadas,
Un congresista mochasueldo es un congresista que le roba el sueldo. Y esto que se ha empezado a denominar blindaje en realidad es complicidad. Porque si es que yo como parlamentario me abstengo o voto en contra de una decisión que podría mejorar el Congreso, ya no estoy solo blindando, estoy ejerciendo una complicidad, quizás no penal, pero claramente política. ¿Es posible un Congreso sin mochasueldos y sin cómplices? Sí, si es que progresara una reforma profunda. Por ejemplo, hacer que el peso de las decisiones recaiga en las bancadas. Porque hoy día, salvo la bancada de Fuerza Popular, que es organizada y más disciplinada, el resto son en realidad personas. Incluso se integran en bancadas, pero no tienen, digamos, las bancadas no tienen fuerza. Las bancadas deberían ser más importantes que los parlamentarios. Segundo, por ejemplo, los proyectos de ley deberían ser de bancadas, no de congresistas. Tercero, cada parlamentario tiene 5, 6, hasta 7 personas a su cargo. Los parlamentos más eficaces del mundo incluso tienen una sola persona que asiste al parlamentario. Aquí son como reyesuelos que tienen un cupo de poder. Sí. Y ahora fabrican comisiones de estudios, además de las comisiones ordinarias, para producir este reparto de prebendas. Es una tercera posibilidad. Y la cuarta, a mí me parece, es que el mecanismo para retirar a un parlamentario debería ser más, que ha cometido actos de corrupción, debería ser más expeditivo. En Colombia tienen el sistema de la silla vacía. Si un congresista sale, es desaforado, su lugar no se llena por otro. Y entonces, en el fondo, la bancada termina siendo responsable por haber llevado a esa persona al cargo. Claro, que debería ser, ¿no?, una sanción. Ahorita que decía lo de la silla vacía, automáticamente pensaba en la imagen que teníamos ayer del hemiciclo vacío, ¿no? Los ministros que habían sido convocados estaban respondiéndole a nadie. Habían 15, 10 parlamentarios a lo mucho. Entonces, ¿para qué un Congreso que pasó de no interpelar a nadie a llamar a la interpelación a 4 ministros en 2 semanas más o menos, los llama, pero para no escucharlos, para no debatir, para no estar ahí? ¿Hay realmente una intención de fiscalización? Todos los parlamentos de América Latina, ya no hablemos del resto del mundo, en América Latina han regresado a la presencialidad. Hemos superado la pandemia hace ya un buen tiempo, muchísimos meses. Y entonces no hay razón para que los parlamentarios continúen operando, funcionando con trabajo remoto. Yo creo que incluso desde ese punto de vista podría merecer esto un pronunciamiento de servir, porque me parece que el rango de las autoridades obligaría a que estén presentes, porque otros funcionarios altos del Estado, en el gobierno central, en los organismos constitucionalmente autónomos, ya operan a partir de la presencialidad. Esto es un abuso ya abierto y descarado. Sí, porque encima con eso de que solo los que quieren debatir van al pleno, entonces nadie va, pues, porque se les permite marcar asistencia y votar desde la virtualidad. ¿Quién sabe dónde estarán, qué estarán haciendo, no? Y además, como se ha demostrado en otras oportunidades, se presta para una serie de trasiegos esta virtualidad y hasta para garrafales errores que descubren machismos, como por ejemplo el caso del congresista que se expresó contra su propia compañera de bancada en términos bastante ofensivos. ¿Se va Víctor Torres, el ministro del Interior? ¿Qué piensa? Podría ser. Tengo la impresión que estas 4 interpelaciones es como un mensaje del Parlamento al gobierno para que depure un poco y para que vaya el nuevo gabinete al Congreso y sea menos vergonzoso entregarle, menos complicado, incómodo entregarle un voto de confianza. Por eso es que creo que, a diferencia de los últimos 8 o 10 años, esta es la primera vez que veo que entre la designación del gabinete y su asistencia al Congreso median muchísimas semanas, casi como dándole oxígeno al Congreso para que produzca algunos cambios. Solo habría que considerar que en el reglamento del Congreso no es obligatorio que haya una mayoría absoluta para habilitar, para darle la confianza. Podría ser que tengamos muy pocos votos a favor, votos luego en contra, rojos, y algunos ámbar, ¿no? Podría ser incluso que, haciendo un gesto un poco teatral,
la mayoría de votos que haya el día 3 sean votos ámbar, con lo cual el gabinete podría quedar suspendido en el aire, como pasó hace muchos años con el gabinete de uno de los gabinetes del señor Humala, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a esperar entonces el 3 de abril y en estos días que habrán reuniones entre el señor Adriancén y los grupos políticos. Gracias, señor de la Puente, por acompañarnos esta noche. Gracias.